Este tema que veníamos desarrollando a lo largo de la mañana y que está relacionado con el consumo de carne. Ahora han salido a hablar los productores ganaderos y carniceros y los consumidores argentinos que ponen en duda el informe de la Organización Mundial de la Salud, que considera un factor de riesgo cancerígeno, dicen en algunos casos, el consumo excesivo de embutidos y carnes rojas. Y obviamente, ¿por qué se rechaza este informe desde Argentina? Porque es la producción fundamental, el negocio más importante que tiene la Argentina está vinculado al ámbito ganadero, y con esto, como diría Diego Armando Maradona, le están cortando las piernas, ¿no?, a la ganadería argentina. El mediático productor ganadero y dueño de cerca de un centenar de carnicerías en Buenos Aires, Alberto Samir, apodado el rey de la carne en Argentina, pues defiende obviamente ese producto. ¿Qué más va a hacer? Indicando que las afirmaciones de la OMS son todo mentiras, asegurando que si este estudio fuera cierto, en Argentina habría epidemia de cáncer, y no la hay. Bueno, los argentinos en los años 90 llegaron a consumir un total de 90 kilos de carne bovina al año. Pero actualmente esta cifra disminuyó a 60 kilos de promedio. Espere. Acá voy a hacer un paréntesis. Claro, en los 90 en los años 90, ¿no? Llegaron a consumir un total de 90 kilos, pero actualmente come 60 kilos. ¿Por qué come 60 kilos? Porque la carne está por las nubes, el precio. Es más barato comprarse un bife de lomo en el Perú, aún siendo carne importada, que comprárselo en Argentina. Usted sabe que está más cara la carne en Argentina que país productor que en Perú. Entonces, obviamente la gente no compra carne, ¿no? Pero tiene que ver con eso, no porque la gente haya dejado de consumir carne, porque si tiene la posibilidad de acceder, Argentina es un país altamente consumidor. Claro, por supuesto. ¿Qué te parece si hablamos con mi nutricionista? ¿Con tú? Sí, uno de mis nutricionistas, Gerardo Oroncle, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Gerardo, en algún momento he sido paciente suyo, ¿no? Acá hay una controversia, obviamente vinculada a la carne, ¿no? Y al consumo de carne. ¿Esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud se debe o no se debe tener en cuenta? En realidad creo que ha sido un tema un poquito alarmante en cuanto a la relación del carne y de los embutidos. Si bien la carne es un alimento que es necesario en la alimentación del ser humano, lo que se recomienda es que se coma en forma moderada, en una alimentación balanceada. Es un alimento que no solo tiene una buena carga de proteínas, aminoácidos, hierros, es útil para el desarrollo y el crecimiento en las personas. Hasta ahí vamos bien con el tema del consumo de carne. Hay países, como tú bien, en donde se consume gran cantidad de carne, no solo Argentina, en Uruguay hay 3.2 vacas por habitante. Te puedes imaginar que es un país altamente ganadero, en donde hay más ganado que el consumo de carne es altísimo. No tienen población en donde tengan altos niveles de cáncer, ni mucho menos de colesterol, de ácido úrico. Lo que sí se recomienda es consumirlo en forma moderada. Como cualquier alimento, en exceso puede hacer daño. La carne en realidad no. Los productos procesados, o las carnes procesadas, que tienen una cantidad de grasa saturada, que tienen algunas sustancias como nitrosaminadas, que son sustancias que se ponen en estos embutidos para que se evite la contaminación del contenido de la carne dentro del embutido. Claro. ¿Cuál es el problema? Que la gente está abusando en comer este tipo de alimentos en su vida diaria. Consumirlos de vez en cuando, bueno, prácticamente no hacen daño. Otros tienen un consumo elevado de sal también. Entonces, dentro de la clasificación de los alimentos, se dice que son alimentos que pueden, pueden dañar la salud, e inclusive en personas de riesgo de cáncer. Pero hay que aclarar muy bien. Personas de riesgo de cáncer es una persona obesa, una persona con diabetes, una persona que tiene familia con alto contenido de genética cancerígena y una persona con muy malos hábitos de alimentación. Si una persona es saludable, una persona come bien, come a sus horas, mantiene buenos pesos, come bastantes frutas y verduras, lógicamente a estas personas el factor de riesgo de cáncer con este tipo de alimentos es mínimo, como con cualquier alimento que puede uno consumir diariamente. Claro, el tema está en que si uno come un chorizo no quiere decir pues que le vaya a dar cáncer. Claro. Hay algunos factores. Exacto. Claro, exactamente. Ahora, lo que sí es la confirmación de que son cancerígenos, y eso ya es decir. El problema es que si lo pusiéramos en un cuadro estadístico,
El ser humano hoy en día consume 8 veces menos carne que hace 200 años. Consume 10 veces menos lácteos que hace 200 años. Pero consume 800 veces más azúcar que hace 200 años. En realidad, el elemento número uno cancerígeno que hoy en día se está manejando y que la Organización Mundial de la Salud no ha pronunciado muy bien, es el consumo y el exceso de azúcar en los alimentos. Eso sí está demostrado, versus alimentos como los que se están poniendo hoy día en el tapete y que se está manoseando un poco la información. Lo que hay que aclarar es bien, como les decía, que las personas en riesgo deben evitar comer este tipo de alimentos. Eso sí es cierto. Ahora, cuando usted habla de azúcar, mucha gente debe pensar, el azúcar que me echo en el café. No, estamos hablando también de harinas que metabólicamente se convierten en azúcar en nuestro cuerpo. El pan, las pastas, ¿no? El arroz. Los envasados, los dulces, las bebidas gaseosas, todo lo que sea azucarado en realidad. Ahí es donde tenemos que incidir. No se puede vivir así, doctor. O sea, todo lo rico no se puede comer. Por eso es horrible esa situación, ¿no? Hay que medirnos un poquito en el tema de los alimentos. Por eso es que siempre a las personas la recomendación muy grande, y al final de la Organización Mundial de la Salud, es comer balanceado, comer sano, evitar factores de riesgo, y si hay alimentos en realidad que nos hacen daño o alimentos que podrían, ojo, incidir en un cáncer que pudiéramos tener, como el cáncer de colon, que está muy asociado a este tipo de alimentos, lo que tenemos que hacer es evitar consumirlos o disminuir su ingesta. Ahora, también, no sé si usted va a coincidir conmigo, doctor, pero hay también a ver, hablamos de Argentina, Uruguay, Brasil, que son países donde se consumen altas cantidades de carne. También eso tiene que ver con una cuestión de acostumbrar el cuerpo desde muy pequeño a ese tipo de alimentos, ¿no? Me da la sensación, no sé usted qué piensa. Bueno, sí, la costumbre, el hábito de consumir algunos alimentos, definitivamente, en algunas sociedades hay sociedades que no consumen mucha carne, hay sociedades que consumen muchos lácteos, por ejemplo. En Europa se consume también buena cantidad de este tipo de productos, de embutidos. Alemania, Austria, Suecia, se consumen un alto contenido de estos alimentos en una forma no solo regular, sino elevada. Claro. Y no han demostrado que sean sociedades altamente cancerígenas tampoco. Por eso, en realidad, la recomendación está a las personas con factores de riesgo, que eso es lo que de repente no se ha manejado muy bien en la información en general. Ahora, doctor, algo que me llamó la atención de este informe fue que hablaban de cómo la carne procesada es aquella que se ha modificado en su estructura, ¿no? Y cómo incide, por ejemplo, la temperatura en los alimentos, que también en muchos casos modifica su estructura molecular y las convierte en ciertos casos, pues también con factores de riesgo de cáncer, ¿no? Que muchas de estos productos procesados tipo hamburguesas, o los embutidos mismos, las hamburguesas, que en algunos casos exceden la cantidad de grasa por alimento, en 30, 40, hasta 50% de grasa saturada. A altas temperaturas esta grasa se sobresatura y ya no solo entra al organismo como grasa útil, sino ya entra como colesterol, obstruyendo las arterias, generando problemas hepáticos y problemas inclusive renales. Ajá. Por eso es importante también tener un control sobre esto, y a las personas, lógicamente, comprar en lugares de calidad o productos que tengan registro sanitario de marca. No comprar embutidos o carnes de estas hamburguesas en cualquier lugar. Muy bien. Doctor Gerardo Boroncle, médico nutricionista, muchísimas gracias por el contacto telefónico y sobre todo por despejar algunas de estas dudas, ¿no? De no comer lo rico, lamentablemente. No, azúcar no. No azúcar. Gracias, Gerardo. Bueno, yo también creo en esto que hay, a ver, hay bastantes cosas, ¿no? Uno se tiene que cuidar, uno antes, cuando uno habla de dieta, también lo que tiene que hacer es, uno cuando dice dieta no es dieta para bajar de peso. En mi caso particular, durante un tiempo he estado con Gerardo, estoy probando también otros medios como por ejemplo la medicina homeopática,
Y obviamente el nutricionista lo que te dice es una dieta balanceada, es aprender a comer bien, y eso es lo que uno tiene que intentar. Y acá sobre todo las conductas que se tienen que dar, Igor, y sobre todo la gente que está preparando las loncheras, de empezar a generar un hábito desde muy pequeño de una alimentación saludable, ¿no? Y en esto hay muchísimas alternativas de hacerlo, con médicos convencionales, con médicos homeópatas, que también son una alternativa válida y que permiten a uno ingresar en un mundo que quizás uno no entendía antes, ¿no? De comer más vegetales, de comer, como decía el doctor, de comer lácteos, ¿no? Y que en cierto modo uno lamentablemente, Igor, aprende tarde, porque nosotros ya estamos en un camino avanzado en nuestra edad, ¿no? Así es, lamentablemente estos temas están... Y es bueno que se debata, ¿no? Porque así uno busca más información, se empapa un poco más del tema, de lo que son grasas saturadas, de lo que hace el azúcar en nuestro cuerpo, de lo que hacen los lácteos. Hay mucha discusión respecto a los lácteos. Mientras se debata, creo que está bien porque hay mayor acceso a la información. Y sobre todo lo que usted decía, ¿no? Que exista, digamos, una legislación que pueda permitir que los niños desde muy temprano puedan aprender a comer y saber qué es lo que están comiendo, ¿no? Que no vayan a un kiosco en una escuela y consuman un alfajor, que se consuman un paquete de galletas con azúcares, sino que tengan también la alternativa de poder comer frutas, por ejemplo, de poder comer yogures. Y en eso también está la responsabilidad de los padres a la hora de armar la lonchera y ahora también de educarlos, ¿no? Es rico una hamburguesa, a todos nos gusta una hamburguesa, bueno, pero que sea una comida cada tanto, ¿no? Un gustito no todos los días, dar, pues, no todos los días, y que cuando se esté comiendo se indique como tal, y que la misma mesa, la misma mamá que va a preparar la comida para la noche, empiece a incluir estos alimentos. Así. Bueno, seguramente habrá más que hablar en los próximos días. Sí. Bueno, y no es cortina de humo, como dice Kenny Fu. ¡Ay, por favor! Es cortina de humo, ¡Por este es un favor! tema a nivel mundial. ¿Qué tal contacto de Leollanta Humala, ¿no? Para llegar a la Organización Mundial de la Salud y hacer esta cortina de humo. ¿Cuánto pesa el presidente a nivel Ay, Dios santo. Bueno, 8:51.